Amados, Dios les bendiga. Bienvenidos a este servicio de la iglesia en tu casa. Este día tendremos la palabra del Señor, alabanza y adoración. Así de que... Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria su alabanza, decir a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone en gloria su alabanza, decir a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Amén. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Pido a las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar.
Señor, vamos a ver lo que la palabra hoy nos quiere enseñar. Hay momentos en la vida que pasamos por pruebas. Y esta es una época en la cual estamos todos viviendo una prueba muy fuerte. Sean cristianos, no sean cristianos, sean de la tendencia que sea. Este año estamos pasando por un tiempo de prueba. Y el tema que traigo se llama lo que revela la prueba. Lo que revela la prueba. Y encontramos un pasaje que nos habla de lo que es la prueba en Éxodo capítulo 15, el verso 22 hasta el 26. Dice la palabra de la siguiente manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieses lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna persona gusta de las pruebas. Cuando hablamos de pruebas, las asociamos nosotros con dolor, con sufrimiento, con algo realmente incómodo, con algo que no nos gusta. Las pruebas, se dice que las pruebas generan en la vida de una persona, generan crecimiento. Se habla que en medio de todas las pruebas son buenas, nos ayudan a crecer. Note usted que todas las personas están inventando cosas que antes no lo habían hecho, como lo que se está haciendo durante esta temporada de esta pandemia. Así de que las pruebas sacan lo bueno de las personas, pero también las pruebas sacan lo que hay en cada persona. El contexto de este pasaje, lo que quisiera que lo miráramos. Para aquella entonces el pueblo estaba esclavo en Egipto, un pueblo que sufría, que clamaba a Dios, y Dios escuchó ese momento difícil de ese pueblo, y el Señor los libertó. Pero estando en libertad y cuando ellos caminaban, el ejército egipcio, el faraón, se dio cuenta que se le había ido la mano de obra, se le había ido lo mejor que había. Y él después, en última, se arrepintió y decidió ir a volver a esclavizar al pueblo. Recordemos que el pueblo iba caminando y lo que se encontraron fue que delante de ellos estaba el Mar Rojo. Y atrás, uno de los mejores ejércitos de la época. No era cualquier ejército, era de los mejores ejércitos que los perseguían a ellos con sus mujeres, sus niños, campañas, maletas. Ellos no estaban tan armados como uno pudiera pensar. Así de que, de alguna manera, ellos tuvieron un momento de dificultad. Pero allí clamaron. Y clamó Moisés y el Señor le mostró y golpeó allí las aguas y el Señor abrió las aguas y las dividió de lugar a otro para que pasasen por lo seco. Ocurrió un milagro extraordinario. Y el pueblo vio esa situación, el pueblo vio cómo el Señor los liberó. Y después dice la palabra que cuando el ejército fue a perseguir al pueblo egipcio, entonces las aguas ya se juntaron y acabaron con ese tremendo ejército.
dándoles al pueblo de Israel la libertad. Y sabe, después de eso, dice la palabra que María, que la hermana de Moisés, que etcétera, se pusieron alegres, cantaron, celebraron. 3 días celebraron, muy alegres, estaban felices, cantaron, echó a la mar, jinete y caballo, que el poder de Dios nos ha liberado. Ese era el pueblo, ese era el pueblo. Pero sucede que después de eso, de esa celebración, caminaron y en el camino duraron 3 días. Y cuando caminaron encontraron un lugar que se llamaba Mara. Y Mara, la palabra dice que es lugar de amargura o lugar de donde habían aguas amargas. Ellos les dio sed. Ellos les dio un momento difícil. Es decir, había una prueba en su vida. Y la prueba era que no había agua. Y el pueblo, al ver que había una prueba, lo lógico que debieran de hacer era haber clamado a Dios, haber pedido a Dios que les bendijese. Pero resulta que no lo hicieron. Resulta que dice la palabra que ellos empezaron a murmurar. ¿Sabe? Pasa igual, ¿no? Cuando hay situaciones de prueba. Y vamos a ver 3 cosas de lo que revela la prueba. 3 cosas. ¿Qué es lo que revela la prueba? ¿Qué revela en nosotros? ¿Qué revela en su vida? ¿Qué está revelando en nosotros como iglesia cristiana el día de hoy? ¿Qué está revelando esta prueba? Número 1. La prueba revela el corazón humano. Revela lo que hay en el corazón humano. ¿Qué reveló allí esta situación en ese pueblo? Lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Murmuración. Eso había. Eso había. Una cosa es cuando estamos bien. Una cosa es cuando todo lo tenemos, cuando está bien. Pero otra muy distinta cuando empieza a escasear algo, cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, cuando no hay trabajo. Es muy distinta la situación. Y ahí es donde en esa prueba se revela el corazón. Se revela lo que hay en el corazón humano. El pueblo lo que hace es revelarse. Reveló lo que había. ¿Y cómo se rebelaron? Murmuraron. Y ellos dijeron, ¿y por qué nos sacó de ese lugar? Si allá donde estábamos, nosotros por lo menos teníamos comida, en las holladas de carne. Exageraban un poco, ¿verdad? Y exageraban diciendo que allá lo tenían todo, cuando la realidad no era esa. Ellos estaban esclavos y dice la palabra que gemían de dolor, que los esclavizaban y los maltrataban y les hacían multiplicar el trabajo a más horas de trabajo. Y ellos como que se olvidaron y pensaron fue que lo que tenían allá era mejor a lo que estaban viviendo. Era un pueblo, es un pueblo allí que revela lo que hay en su corazón, porque ellos vieron milagros. Ese milagro tan tremendo de que el mar se abrió, lo mínimo que ellos pudieron haber dicho, Dios va a hacer algo. Entonces, ¿cuál hubiese sido la respuesta lógica? Si hubiésemos estado allá, ¿cuál hubiese sido la respuesta lógica? Clamar a Dios por un milagro. Y el único aquí en la palabra que clamó se llamó Moisés. Fue el único que tuvo un corazón sensible. Dijo, aquí hay una situación y aquí hay que clamar, porque dice la Biblia que de ese pueblo el que clamó fue Moisés. Entonces, la prueba revela en realidad de qué nosotros estamos hechos. Y allí es donde en esa situación nosotros, en nuestro corazón, ¿qué se revela? ¿Qué se muestra? Y hay una diferencia, mis amados hermanos, hay una diferencia entre aquellos que están pasando por esa prueba, que pasamos por la prueba teniendo al Señor en el corazón, que se puede revelar en el corazón humano si tenemos a Cristo.
es de suponerse que se debe revelar la presencia de Dios. Debe haber en nuestro corazón, hermano, ese deseo por buscar a Dios en medio de la prueba. Lo segundo que veo aquí, al observar la palabra, es que dice la Biblia que Moisés clamó, yo me imagino por la situación, yo me imagino de ver a las personas allí quejándose, porque es que fueron dos situaciones, murmuración y quejándose. Y cosa triste, hermano, es estar escuchando a la gente quejarse y quéjese. Sí, estamos pasando una prueba y hay momentos que nos duele, pero lo más inteligente que hizo Moisés en lugar de quejarse fue clamar. Lo segundo que nos lleva o que revela la prueba es el poder de Dios. Porque cuando clamamos, lo que se revela es el poder de Dios. En el versículo 25 dice, clamó y clamó Moisés. Y al clamar Moisés, dice la palabra que el Señor le mostró un árbol y le dijo que lo cortara o que lo hiciese así, y lo tocara a las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Qué se reveló allí? El poder de Dios. No fue porque el árbol tuviera alguna cosa especial, o como dijeran otros, no, es que era un árbol de stevia para endulzar las aguas amargas. No. Allí Moisés le dio un claro ejemplo a los que estaban allí, de que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Dios le muestra. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en prueba, oramos a Dios, entonces Dios revela su poder, Dios muestra. En ese momento no sabían qué hacer, pero Dios mostró. ¿Y a quién le mostró? Al que clamó, aquel que estaba allí. ¿De qué dependía la respuesta entonces? Del clamor de una sola persona. De una sola persona. Los demás, ¿qué estaban haciendo? Quejándose. Estaban mostrando su rebeldía. Entonces, es momento de clamar y no de quejarnos. Es momento de buscar a Dios y de no pensar que la situación nos va a acabar. Si clamamos, se va a revelar el poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios va a responder, y vaya que va a responder de manera especial. Si Dios lo hizo hace mucho tiempo con un pueblo que a pesar de ser rebelde, Dios respondió. ¿Cuánto más puede hacer con nosotros en este tiempo? Si tú y yo clamamos a Dios, entonces Dios va a mostrar su poder. Dios va a mostrar su poder. Si usamos el recurso de la oración, Dios va a revelar su poder, Dios va a revelar su respuesta, porque vino una respuesta. Mire, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Su parte. ¿Qué tuvo que hacer Dios? La de él. Y la de él fue revelar su poder. ¿Cuál es nuestra parte? Clamar. ¿Cuál es nuestra parte en esta situación? Clamar, mi hermano. Creo yo, hermanos, que se ha puesto dura la prueba y que las noticias presagian una situación bastante fuerte. Y gloria a Dios, hermano, porque yo he visto hermanos que han sido sustentados y he escuchado milagros. He escuchado de personas que han contado testimonios de lo que ha hecho el poder de Dios en medio de esta prueba. Y que, mis amados, si oramos y clamamos más, ¿cuánto más se va a revelar el poder de Dios? Pues tengamos en cuenta eso, mis amados hermanos. Bueno, entonces, ¿qué revela la prueba? Revela, número 1, lo que hay en el corazón humano. Y número 2, revela el poder de Dios. En esto tenemos nosotros que dar es un paso de fe. En esto nosotros tenemos que ser personas con buen juicio, con la palabra. Por eso tenemos la palabra que nos anima. Y creer que Dios va a revelar su poder en este momento. Yo confío en el Señor, que Dios revelará su poder en medio de las circunstancias. Y si usted se ha encontrado enfermo, si usted ha tenido incluso
esa pandemia que le ha tocado ese virus, el poder de Dios se va a revelar si usted clama a Dios. Claman los justos y Jehová los oye. Dice la palabra, David en el Salmo también 34, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El poder de Dios se va a revelar. También puedo ver que revela la prueba. Número 3, la prueba también revela el carácter de Dios. Porque el versículo 26 revela que yo soy le dice a Moisés, yo soy su sanador. Les mostró los estatutos. ¿Qué se hubiera merecido ese pueblo? Que Dios les hubiera mandado antes más amarga el agua. Pero Dios en medio de todo reveló allí su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios que allí revela en su palabra? Reveló su poder sanador, reveló su protección, porque en medio de todo y en medio de la prueba, Dios protegió ese pueblo. Ese pueblo se merecía posiblemente el castigo por ser rebeldes, por ser murmuradores. Entonces el carácter de Dios también reveló su misericordia. No les dio Dios lo que se merecía. Reveló también allí su fidelidad, porque Dios fue fiel a su palabra, fue fiel a su mandato de liberarlos. Y posiblemente también a su paciencia, porque pasó por alto la murmuración y se reveló el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es su misericordia, su protección. Es en la prueba, hermano, donde se conoce el carácter de Dios. Y el carácter de Dios en este tiempo ha sido maravilloso, porque hemos visto al Señor cómo nos ha cuidado. Hemos visto al Señor cómo nos ha guardado. Ahí se revela el poder de Dios en su protección. Mi Dios es protector. Mi Dios es proveedor, porque me provee. Ese es el carácter de Dios. En el carácter de Dios se ve que hay sanidad. Y si tú, mi amigo, mi hermana, te has encontrado, mi hermano, te has encontrado enfermo, con dificultad, si clamamos a Dios se va a revelar también el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Él sana, Él es nuestra provisión, Él es nuestro sanador, nuestro protector, su fidelidad. Ahora, dependiendo de la prueba se conoce entonces el carácter de Dios, revela su provisión. Este pueblo, que al leer la palabra que miramos, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que en medio de la prueba lo que hizo fue murmurar. Hoy vemos personas que en medio de la prueba lo que están haciendo es murmurar. Pero con todo, si tomamos la mejor actitud, y es esta de buscar a Dios, en lugar de sacar la rebeldía que hay en el corazón, mire que el poder de Dios se va a revelar. Así de que mis hermanos, les invito, mis amados hermanos, les exhorto a que busquemos de Dios, a que oremos al Señor, a que busquemos su rostro, que busquemos su presencia y que le pidamos a Él su misericordia, su favor en nuestra patria, en nuestra Colombia. Creo yo, hermanos, sin ánimo de pensar de que todos los cristianos son lo mismo. Yo creo, hermano, que los cristianos somos hijos de Dios y que tenemos sensatez, y que tenemos inteligencia, que la palabra nos ha sido dada y revelada para que creamos en el poder de Dios. Podemos concluir que lo que revela la prueba es lo que hay en el corazón humano. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué revela en su corazón cuando hay prueba? ¿Qué sale de su corazón? Es de suponerse que lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo espero que en este tiempo hablemos alabanza, en este tiempo demos palabra de ánimo. Eso, a pesar de las circunstancias o del tiempo difícil, de la prueba, se revele lo que hay en el corazón. Número 2, podemos concluir y podemos entender que
cuando clamamos a Dios, cuando le pedimos a Dios y clamamos a Él, entonces se revela el poder de Dios. Aquí la palabra dice que Dios le mostró, que Dios nos muestra cuando clamamos a Él en medio de esta prueba. Dios se va a revelar. Dios va a revelar su poder en medio de esta situación. Y lo tercero que podemos aprender, mis amados hermanos, es que el Señor revela su carácter. El carácter de Dios es su misericordia, su amor y su gracia en medio de este tiempo. Mi amado hermano, oremos a Dios. Pidámosle al Señor que esta prueba, el Señor revele su poder, revele su misericordia, su carácter. Pero usted en su vida revele lo que hay en su corazón. Amado Padre, gracias te doy, porque este tiempo, Señor, nos sirve. La palabra dice que las pruebas son para revelar lo que hay en el corazón, para revelar lo que hay en nuestra vida. Creemos, Dios, que lo que se va a revelar, Señor, traerá bendición a nuestras vidas y sanidad a nuestras vidas. Bendigo cada corazón, cada vida, y que este tiempo, Señor, salgamos en victoria, porque hemos clamado. El pueblo de Dios que alaba a Dios, suceden cosas y maravillosas. Gracias, Señor. Mis amados, gusto saludarles. Saber que Dios está con nosotros y que Dios siempre nos bendecirá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, juntos en familia vamos a tomar la cena del Señor. Como cada inicio de mes consagramos el mes para Dios. Le pedimos a Dios su favor y su misericordia. Hoy vamos a tener nuestros elementos listos para celebrar este tiempo. Padre, gracias te damos. Bendice estos elementos. Bendice, Señor, estos emblemas, los cuales los presentamos delante de ti. Presentamos este pan y presentamos esta copa y damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos muestra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús iba a ser apresado, dice que tomó el pan, lo partió y dio gracias delante de sus discípulos, diciendo: este es el pan, este es símbolo de su cuerpo que por él será entregado. Y dio gracias a Dios y presentó el pan. Hoy usted puede presentar este pan delante de Dios. Preséntelo en acción de gracias. Dígale: Señor, gracias porque tú eres el pan de vida, el pan de provisión, el que me ha dado, Señor, la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Presentamos este pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, pueden participar del pan en este tiempo de cena y recordamos también lo que Cristo hizo por nosotros. De la misma manera, dice la palabra, que presentó la copa después de haber cenado y dio gracias y presentó esta copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que hicieres esto, comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hoy recordamos este tiempo. Lo hacemos en acción de gracias y juntamente con ustedes recordamos ese momento especial que nunca olvidaremos. A pesar del encierro que tenemos, siempre lo haremos obedeciendo lo que la palabra nos insta a que recordemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Padre amado, te doy gracias y tomo esta cena en acción de gracias, creyendo en el poder tuyo y en el favor tuyo en nuestras vidas. Tomamos esta copa en el nombre de Jesús. Por favor, puede participar de esta copa. Amén. Y como familia Cristo Proveerá y familia de Dios de las Asambleas de Dios, bendigo cada una de sus vidas. Pido a Dios que le dé fortaleza. Pido a Dios
que sea usted bendecido y que, como lo hemos visto en la palabra, que se revele el poder de Dios en nuestra vida, que en medio de la prueba se revele lo que hay en nuestro corazón y que debe haber en nuestro corazón, la palabra de Dios, y que se revele la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga, el Señor les guarde, tengan una excelente semana.